Buenas a todos. Hace rato que no me pasaba por este canal, discúlpeme si les dejé un vacío muy grande en su vida, pero estaba muy ocupado creando un curso de armonía online con el que quedé muy contento y que está ocurriendo ahora mismo. Ya abriré nuevas ediciones para que se puedan meter. Tengo un montón de ideas para videos que quiero grabar, así que espero que los próximos meses sean muy productivos y pueda irles compartiendo de a poquitos todas estas ideas. Hoy quiero comenzar con lo que espero que sea una pequeña serie de videos en los que quiero contarles sobre música en la que he estado involucrado de alguna manera. Yo no sé para ustedes, pero para mí la experiencia de entrar en un museo en el que tengo acceso a información acerca de las obras que estoy viendo, ya sea a través de una audioguía o a través de textos o lo que sea, es completamente diferente a cuando voy a un museo en el que no conozco nada y no entiendo nada de lo que estoy viendo. Las obras de arte suelen ser capaces de transmitir muchas cosas y también depende de la relación que tengamos con lo que estamos viendo. Quizás con tan solo pararnos enfrente de una pieza de arte ya podemos inspirarnos o imaginarnos cosas o incluso sentir cosas. Pero para mí personalmente la experiencia de conocer un poquito acerca del contexto histórico o del autor hacen que yo realmente pueda entrar mucho más profundamente dentro de ese mundo y yo personalmente lo disfruto mucho más. Así que bueno, esta pequeña serie la quiero hacer con ese ánimo de compartirles cosas que hay detrás de estas piezas musicales que les quiero compartir, simplemente para generarles tal vez una experiencia auditiva más rica, si es que quieren escuchar esta música. Si no quieren oír mi música, está todo bien. O simplemente para generarles un poco de curiosidad acerca de los procesos creativos que hay detrás de la música que escuchamos. Hoy quiero comenzar por hablarles sobre una de las piezas que hace parte de mi disco para Big Band, Tramontana. Para los que no sepan, Tramontana, que es este disco, es un disco que salió en el 2018, que grabamos en el 2017 con un grupo de 26 músicos de 14 países diferentes en Nueva York. Y básicamente el disco es un compilado de arreglos y composiciones que yo había escrito para Big Band durante un marco como de 9 años. Y hay una de las piezas de este disco que se llama 102 Fahrenheit, y de esa es que les voy a hablar hoy. Comencemos por el título. En el año 2015 me contactó la gente de Jazz al Parque, que es un festival de jazz colombiano, y me preguntaron que si yo quería escribir alguna pieza para que fuera tocada por la Bogotá Big Band en el festival de jazz de ese año. Ellos me escribieron más o menos 2 meses y medio antes del festival, y yo en esos 2 meses y medio ya tenía programadas creo que 2 giras y tenía muchos compromisos que tenía que realizar en ese tiempo. Y les dije que sí, ya sabiendo que iba a ser súper estresante porque realmente iba a tener muy poco tiempo para escribir una pieza y además me conozco y sé que me demoro mucho y soy muy perfeccionista, etc. Yo en ese momento estaba alquilando un cuarto pequeñito en Nueva York y fue en ese cuartito en el que escribí esta pieza musical que acabó siendo un parto bien complicado. Era junio y hacía mucho calor. El cuarto estaba en una calle súper ruidosa y en un primer piso, y yo cada vez que abría la ventana me sentía que estaba en medio de una plaza de mercado. El cuarto desde luego no tenía aire acondicionado, por lo tanto tuve todo el tiempo que estar bailando entre la opción de abrir la ventana para que se ventilara el cuarto y quedar en una plaza de mercado en la que era muy difícil concentrarse, o cerrar la ventana y morirme de calor, que también hacía que fuera muy difícil concentrarse. Y para completar la ecuación de muchísimo calor y un deadline muy apretado y muy estresante, de repente mi computador comenzó a fallar. Yo estaba trabajando y la pantalla se quedaba negra, simplemente dejaba de funcionar. Así que los días que tenía reservados para escribir esta música se me comenzaron a ir yendo a tiendas para ver cómo demonios podía hacer para arreglar este problema que estaba teniendo mi computador. Me acuerdo que lo llevé a una tienda, después de 3 días me lo devolvieron, llegué muy contento a mi casa, abrí el computador, me puse a trabajar y otra vez negra. Entonces ir allá, que me volvieran la plata, después de ir a otra tienda a buscar, perder un montón de tiempo buscando quién me podía arreglar el computador. Perdí una cantidad de tiempo valiosísimo. Y ese fue el escenario para componer 102 Fahrenheit. Un deadline que me estaba mordiendo los tobillos, un computador que se apagaba sin razón todo el tiempo, un ruido insoportable que venía de la calle cada vez que abría la ventana y un calor infernal. Cuando finalmente escribí la última nota y acabé la pieza, supe inmediatamente que tenía que ponerle un título que hiciera alusión a la temperatura y al estrés que pasé escribiéndola. Y me di cuenta que además había hecho una pieza súper enérgica, potente y súper dramática, que acabó siendo casi como una alusión personal a los procesos tormentosos creativos por los que pasamos quienes nos dedicamos a oficios creativos y a la angustia del sofoco y del calentamiento global también. Y por cierto, para los que quieran saber, 102 Fahrenheit es más o menos 39 grados centígrados. Y lo escribí en Fahrenheit simplemente porque estaba en Nueva York y allá la temperatura se mide en Fahrenheit. Antes de escribir 102 Fahrenheit, yo ya tenía 4 piezas para Big Band escritas. Y las 4 tenían un aire un poco melancólico y melodías con notas largas, introducciones como ambiguas, muy colorísticas y misteriosas. Entonces quería que esto fuera distinto, que tuviera más contraste, que no todo fuera así como melancólico, sino que tuviera como una agresividad que
hasta ahora yo no tenía en mi música, o en estas piezas mejor dicho. Me senté en el piano y lo primero que me salió fue esto. Definitivamente quise que esta introducción comenzara con un ¡pah! Quería que esto fuera como despiértate si es que te estás durmiendo en mi concierto. ¿Cómo te atreves? La introducción es básicamente una melodía que se repite 2 veces y que tiene un montón de cambios rítmicos y que tiene mucha energía y presenta un poco el espíritu de lo que va a ser toda la pieza. Cuando la tenía más o menos terminada la idea, fui a escribirla y me di cuenta que era una melodía que tenía un montón de cambios de compases y me costó mucho escribir lo que yo estaba tocando de manera intuitiva, porque cuando lo hice no estaba realmente pensando en todos estos cambios de métrica. Una vez ya tuve definida la introducción, lo que hice fue escribir lo que sería la melodía principal, que también quería que fuera una melodía diferente de lo que yo solía escribir. Entonces quería que fuera una melodía más larga, digamos que la forma no fuera como tan cuadrada, que tuviera un número de compases un poco menos predecible de lo que yo solía hacer. Y al final terminó saliéndome una melodía que tiene 6 compases de 3/4, un compás de 5/4 y 5 compases de 4/4. Y yo me imaginaba una especie como de ritmo medio de bulería, pero como la bulería está en otra métrica, pues tampoco podía ser una bulería, pero un poco estaba pensando en ese ritmo o en algo así. Y a todas estas me gustaría contarles que en esta pieza en particular yo escribí un poco todo un guión a partir del piano que después orquesté. Es decir, primero tuve las ideas principales en el piano y después decidí qué instrumentos iban a tocar qué. Hice la orquestación después. Entonces recapitulemos. La forma hasta ahora va así. Tenemos una introducción que se repite 2 veces y la segunda parte es mucho más densa que la primera. Tiene algunas variaciones, pero es básicamente lo mismo. Solamente que crece muchísimo hasta que se termina la introducción. Ahí baja la dinámica radicalmente y comienza la melodía que está siendo tocada por el piano. Después se repite esta melodía, pero ahora con muchos más instrumentos. Y ahora la melodía la hace el saxo alto, uno de los saxos altos, con la guitarra. Y entran los otros instrumentos haciendo fondos. Acá lo que estoy haciendo es que está comenzando a crecer como en dinámica, en fuerza. Después llegamos a una parte A3 que ya está mucho más arriba en cuanto a dinámica y energía, en la que vuelvo a hacer la melodía pero con muchas más variaciones y en otra métrica diferente, en otro tipo de compás distinto. Y eso crece y crece hasta que llega un clímax que es súper poderoso y que además me costó muchísimo escribir. What take was that? Did was take what? No sabía cómo se escribía eso que yo oía en mi cabeza y tuve un montón de problemas tocando esto con diferentes orquestas porque yo lo que había escrito en realidad no era mucho lo que yo oía. Por lo tanto, cuando estaba dirigiendo, los músicos no entendían porque no correspondía a lo que estaba en el papel. Y de hecho, cuando estaba dirigiendo a la WDR en Alemania, la verdad es que pasé momentos como de mucha vergüenza porque no sabía cómo dirigirlos y los músicos se comenzaron a desesperar porque cada vez que llegábamos ahí tocaba parar porque se equivocaban y básicamente era mi culpa porque yo no los estaba dirigiendo correctamente. Un día me quedé charlando con uno de los trombonistas que me explicó mejor cómo podía hacer para resolver eso y escribirlo de una manera más clara y finalmente se resolvió ese nudo que fue tan estresante. Justo después del final de esta primera parte y de ese clímax tan grande, hay nuevamente un cambio muy radical de textura y entra una melodía nueva, una melodía digamos B, que no ha aparecido hasta ahora y que hace el piano solo. Es una melodía mucho más calmada, un poco también más triste, pero ya no tiene ese espíritu estresante del calor. Se hace toda esa melodía, después se repite, pero nuevamente con más instrumentos.
crece un poquito, no demasiado. Y ahí comienza un solo de trombón. Por cierto, el solo del trombón es increíble, de un gran trombonista que se llama Mike Fahy. El solo de trombón se repite en una forma, después empiezan a entrar los otros instrumentos, el solo comienza medio a crecer. Después llegamos a como una parte un poco épica, más lírica, que es el que comienza a marcar un poco el final de toda esta parte B. Sigue creciendo hasta que de repente corto la música y vuelve a aparecer el tema principal que apareció en la introducción, el ta 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 ta. Y ahí hay un momento en el que le pedí a Carolina que le pegara un puñetazo al piano, pa, pa, que de hecho ella como que no lo pudo hacer porque parecía que estaba completamente en contra de su naturaleza. Pero el de abajo que sea como un pa, pon toda la mano ahí. No, sin el codo, con la mano así, la palma, pa, y fuerte. Y lo que hicimos, esto Carolina no sé si lo sabe, es que una vez Carolina se fue, después de grabar, yo le dije al ingeniero, déjame lo grabo yo, y yo sí le di 2 manotazos al piano fuertísimos, porque eso era lo que yo quería. Caro es un músico increíble, pero le estaba pidiendo algo que es como que no va con su espíritu. Después de esos manotazos en el piano, lo que le pedí fue a la banda que toquen lo que sea, toquen cualquier nota, lo que se les venga a la cabeza, y fuerte. Como una explosión súper fuerte de sonido, que después comienza a bajar. Y una vez termina esta explosión de sonido, entonces ya estamos listos para terminar esta sección B, que como ven tenía un carácter mucho más melancólico que la sección A. Debe ser porque yo estaba triste porque se me había dañado el computador o algo. Y quizás ese momento explosivo es el momento en el que llegué a la casa con el computador recién arreglado, abrí la pantalla y se puso negra. Lo que hice para poder hacer una transición entre la sección B y la sección C, que es la que va a empezar ahora, fue agarrar la melodía que hizo el piano al principio de la sección B. ¿Se acuerdan que era esa melodía como más triste? Y lo que hice fue agarrar esa melodía, pero ponerla como fuerte. Y ahí arranca la sección C. Que es la misma forma A, la que venía después de la introducción, solo que ahora no tiene la melodía, sino que tiene un solo de trompeta. Y acá grabó un trompetista que se llama Jonathan Powell, que es un completo monstruo y que me voló la cabeza con su solo. El solo de trompeta se repite 4 veces en lo que digamos es la forma de la melodía. Y detrás de esas repeticiones yo voy comenzando a añadir instrumentos y cosas como para que debajo del solo comience a haber también como más tensión. Después de la cuarta repetición sube otra vez la energía y tengo otra vez una parte instrumental en la que es un poco la misma melodía que apareció antes, pero nuevamente con algunas variaciones, y eso también llega a un clímax fuertísimo que cae nuevamente y comienza un solo de percusión. El solo lo hace mi gran amigo Marcelo Woloski, que es el percusionista con el que he grabado en casi todos mis discos, y hizo un solo con una tambora colombiana, que fue interesante, digamos, sacar este instrumento del folclore colombiano y meterlo en un contexto completamente diferente. Él lo hace basado en una forma que se va repitiendo y nuevamente con cada repetición comienzan a entrar más instrumentos. Esto se sigue desarrollando hasta que llega un momento en el que más o menos el solo de Marcelo queda
tapado por unas líneas instrumentales que aparecen, en las que básicamente estoy comenzando a jugar con lo que fue el tema A, el tema B y los diferentes motivos o melodías que han aparecido hasta ahora en el tema. Esto tiene un desarrollo con muchas melodías que están como hablando entre sí y finalmente desemboca en lo que sería como otro clímax. Sube muchísimo y después sube todavía más. Finalmente llegamos a la coda, que es como la conclusión. Toda esta sección está basada en una línea. Entonces se repite todo esto varias veces hasta que se llega a un clímax que termina igual que como empezó. Así que bueno, esto es lo que sería más o menos la forma del tema. We got it. Can we take a small break, please? Como ven, es bastante extensa. Yo me la imaginé como una película con diferentes personajes que están conectados entre sí. En fin, lo vi como un viaje. Creo que es algo muy interesante pensar en la forma de lo que escuchamos. Quizás puede parecer algo muy abstracto para quienes no están acostumbrados, pero realmente si hacen el ejercicio de escuchar la pieza y de meterse en cada una de las secciones, van a ver cómo tiene un sentido diferente la música. Ya no van a ser simplemente sonidos abstractos, sino sonidos que están contando un cuento, una historia. Y bueno, lo bonito de la música es que a pesar de que yo les estoy contando todo esto y les estoy diciendo la forma y les estoy contando que fue una pieza que fue difícil de escribir porque hacía mucho calor y tenía un deadline estresante y no sé qué, pues eso realmente a la larga simplemente les va a dar algunos elementos, pero ustedes van a poder hacer que la música sea suya, porque finalmente cada uno va a sentir y va a interpretar cada nota a su manera. La pieza tal como suena en el disco y como suena hoy en día cuando la tocamos en vivo con alguna big band, es muy diferente de como sonó en aquel Jazz al Parque del 2015. Necesité algunos años para madurar la pieza y escribirla para que sonara realmente lo que tenía en la cabeza. Es una pieza que tiene muchísima potencia y muchísima fuerza cuando se toca en vivo. Yo me acuerdo lo que sentí cuando estaba dirigiendo la WDR Big Band en Colonia, en Alemania. Cuando terminamos esta pieza, yo creo que yo tenía como electricidad por todo el cuerpo, porque realmente fue un momento como muy potente y muy especial. Después también la tocamos en DC's, que es este club de Nueva York, con mi Big Band 2 veces, y también la tocamos con la Tiptoe Big Band en Dinamarca. Y el recuerdo que tengo de esta pieza es que es espectacular en vivo porque tiene mucha fuerza. Y bueno, espero con esto haberles despertado algo de curiosidad y ojalá también un radar distinto que quizás pueden tener presente a la hora de escuchar música, sin importar el género, el estilo, lo que sea, porque esto se puede hacer con todas las piezas musicales, desde un vallenato hasta una pieza clásica o lo que sea. Pensar en la forma y en lo que puede haber detrás de las notas que estamos escuchando. No se olviden de suscribir a mi canal. Muchas gracias a todos por el apoyo de siempre y nos vemos muy pronto. Chao.